Bueno, señores, vamos a hablar ahora de lo que son los tipos de sistemas operativos, ¿sí? Ya estuvimos hablando de lo que eran los sistemas de cómputo, lo que eran los sistemas operativos, cuáles eran las finalidades básicas de un sistema operativo. Vamos a hablar ahora de lo que son los tipos de sistemas. Hay una serie de formas de clasificar los sistemas operativos. Es más, un sistema operativo no entra en una sola clasificación. Hay múltiples clasificaciones en las que cabe un sistema, obviamente porque cada clasificación se enfoca en un aspecto particular del software del sistema operativo como tal. ¿Listo? Entonces, como ya hemos dicho, cada forma de clasificar el sistema es diferente. Entraría de las diferentes clasificaciones, entraría nuestro sistema operativo como tal. Algunos sistemas operativos son genéricos, quiere decir que tienen muchas funcionalidades, son muy amplias, como por ejemplo de los computadores para los famosos PCs, los computadores personales. ¿Por qué? Porque tienen que ser muy generales para poder cubrir toda la gran demanda de usos que le van a dar los usuarios finales. Y hay otros que son muy específicos, por ejemplo, se concentran en los computadores de uso industrial, y en este caso podemos hablar, por ejemplo, de los sistemas operativos como los que usan los automóviles, que se concentran específicamente en poder hacer que el automóvil funcione de manera correcta. Entonces, digamos que teniendo esas características, pues así serán las diferentes clasificaciones que podemos aplicar para estos sistemas. Aquí tenemos algunas de las clasificaciones que vamos a analizar. Vamos a ver lo que son los sistemas monotarea, los sistemas multitarea, monousuario, multiusuario, que son los conceptos más comunes a la hora de tratar con clasificaciones de sistemas operativos. Vamos a hablar de lo que eran, porque ya digamos que ya no existen, lo que eran los sistemas operativos de procesamiento por lotes, lo que son los sistemas de tiempo real, los de tiempo compartido y los sistemas distribuidos. Cuando clasificamos los sistemas operativos por la cantidad de tareas que estos pueden desarrollar, estamos diciendo que los sistemas operativos pueden ser monotarea o multitarea. Ahora, ¿qué viene a ser una tarea? Pues una tarea básicamente es cada una de las actividades que una computadora es capaz de hacer. Los sistemas monotarea son los sistemas más primitivos que existen. Cuando se desarrollaron, el hardware de las computadoras no permitía un proceso conocido como segmentación, lo que permitía dividir una tarea grande en múltiples tareas pequeñas y repartir la funcionalidad de esas múltiples tareas pequeñas en diferentes elementos de hardware independientes, digamos que entre comillas en el procesador. Pero cuando eran sistemas monotareas, todo era un solo proceso que se tenía que correr en el sistema, no había forma de segmentarlo ni de dividirlo, así que los sistemas operativos solamente podían ejecutar una actividad al tiempo. ¿Listo? Entonces, son los más primitivos, solo se puede manejar un proceso al mismo tiempo, o lo que es lo mismo, solo puede ejecutar las tareas de una en una. O sea que si tú estabas imprimiendo un documento, no podías descargar nada de internet ni podías ponerte a transcribir en Word, nada. Tenías que esperar a que se terminara de imprimir porque el procesador estaba ocupado haciendo uso de la impresora. Así que no se podía trabajar con múltiples procesos al mismo tiempo. Entonces, el hardware de esa época solo soportaba eso, así que los software que se construían se basaban en eso. ¿Listo? Tengamos claro algo. El software podrá funcionar basado en lo que el hardware puede hacer, porque a la hora del T es el hardware el que ejecuta las operaciones. ¿Listo? Específicamente el procesador es el que nos compete aquí. Bueno, con las mejoras de los sistemas de hardware, con las mejoras de los procesadores, se pudo dividir las tareas en procesos más pequeños, de tal manera que se pudiera redistribuir mejor la carga de la ejecución de las actividades dentro del sistema. Y el procesador, digamos que podía ejecutar, entre comillas, porque a la hora del T, en esa época todavía los sistemas seguían siendo monotarea, pero se podía hacer una conmutación de tareas en el tiempo, digámoslo así, de tal manera que el sistema simulara que estaba haciendo varias cosas a la vez.
Lo único es que lo hacía tan rápido que el ser humano no era capaz de captar que había momentos en los que el sistema se quedaba quieto y estaba teniendo otra cosa y simplemente va saltando de proceso en proceso cada milisegundo para ir atendiendo uno y al otro de manera, digamos que de manera única a cada uno, pero daba la impresión de que estuviera ejecutando múltiples actividades a la vez, ¿ya? Entonces, permite procesar varias tareas al mismo tiempo. Eso es la definición de multitarea. La unidad central de procesamiento siempre se encarga de que la unidad central de procesamiento siempre tenga alguna tarea que ejecutar, aprovechando al máximo su utilización. Cuando estábamos trabajando en los sistemas monotarea y el procesador tenía que, por ejemplo, imprimir, y resulta que mandó a la impresora, pero se demoró en responder la impresora y estaba imprimiendo, y el procesador que estaba haciendo en ese momento, pues nada, y no podía hacer más nada, se tenía que quedar quieto. Acá, si el procesador mandó a imprimir, listo, ya está la impresora comunicando, tratando de imprimir el documento, bueno, ya yo me desocupé, voy atendiendo otra cosa. Y cuando termine la impresora, que la impresora me vaya a decir que ya acabó, bueno, listo, vuelvo y la atiendo. Entonces voy haciendo una conmutación de los diferentes procesos que se están dando dentro de mi sistema. Entonces la idea es tratar de aprovechar al máximo el uso del procesador, aunque en realidad pues con los sistemas actuales se hace un mejor aprovechamiento, pero digamos que en esa época pues se lograron muchas cosas interesantes con respecto a esa generación de multitarea. Entonces comenzaron a desarrollarse sistemas operativos para aprovechar esa particularidad de segmentación que se permitió en los procesadores, ¿verdad? A partir del procesador 286, cuando ya se comenzó a tomar una actividad grande y dividirla en varias actividades pequeñas y asociarlas a diferentes unidades de proceso dentro del procesador. Entonces, mientras una unidad atendía un proceso, otra podía ir atendiendo otro proceso asociado a otra herramienta, a otra actividad. ¿Listo? Pero tengamos claro algo. En realidad, cada actividad se maneja de manera única en el sistema. Cuando los computadores comenzaron a de verdad ejecutar más de una tarea al mismo tiempo, cuando los sistemas de cómputo pudieron manejar más de un procesador a la vez, o en las tecnologías para el hogar, cuando los procesadores comenzaron a tener más de un núcleo, ¿sí? Cuando comenzaron a manejarse los sistemas de multicore o multinúcleo. En ese caso, cada core o cada núcleo del sistema podrá ejecutar o podía ejecutar una actividad distinta. Y ahí sí se podía hablar de lo que se conoce como multitarea real, ¿ya? Esos sistemas de cómputo que eran capaces de manejar, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, varios procesadores a la vez, se conocían como multitarea real o sistemas multiproceso también se les llamaba. Entonces han existido diferentes tipos de multitarea, según obviamente lo que el hardware pueda hacer. La primera versión de multitarea que se desarrolló fue la que se conoció como conmutación de contextos. En este caso tenemos dos o más aplicaciones que se están cargando al mismo tiempo dentro del sistema, pero solamente se puede procesar una a la vez, que es la aplicación que se encuentra en primer plano. Básicamente, digamos, si estamos hablando de ventanas como tal, la ventana que está encima, esa es la que está en primer plano, así que esa es la que se va a ejecutar. La otra queda en espera hasta que la actividad sea pasada a primer plano. ¿Listo? Entonces, el usuario es el que trae a primer plano la otra actividad. Entonces, bueno, listo, ya dejo de atender a la otra y te atiendo a ti. Y ahí vamos trabajando, ¿verdad? Entonces, digamos que fue primer manejo que se le dio a la conmutación, a la multitarea, como tal en los sistemas de cómputo. Estoy hablando de las versiones Windows 1, Windows 2, por allá lejos. La multitarea cooperativa. En este caso, las tareas que están en segundo plano reciben tiempo de procesamiento, pero con los tiempos muertos de la tarea que esté ejecutándose en primer plano, o sea, que se encuentre en ese momento en el procesador. Pero entonces la tarea quedó en un tiempo de espera porque solicitó abrir un archivo y hay que esperar. Entonces, bueno, listo, pasa tú a segundo plano y voy atendiendo a otro mientras el archivo se abre. ¿Digo? Había un pequeño problema aquí. Esta era la forma de multitarea que se utilizaba en las versiones de Windows, como Windows 95, Windows 98, Windows Millennium, y tenía una particularidad y un problema. Si la aplicación se bloqueaba,
se bloqueaba todo el sistema. Y en estos sistemas operativos de esta línea, como tenían un sistema de archivos bastante pobre, bastante simple, se bloqueaban bastante. En este caso había una combinación de teclas que teníamos que utilizar, que todavía se usa, pero ahora tiene otra finalidad, que eran las teclas control al suprimir. En esa época, las teclas control al suprimir reiniciaban la computadora. ¿Sí? La apagaban y la volvían a encender enseguida. ¿Por qué? Porque si la aplicación tenía el control del sistema y la aplicación se bloqueaba, todo el sistema quedaba bloqueado. Porque hasta que la aplicación no liberara el procesador, nadie más podía atender al sistema. En este caso, el sistema operativo le daba el control completo a la aplicación. Entonces se generaban esos bloqueos. Se bloqueaba Word y todo el sistema se quedaba pegado, congelado completamente. Entonces tú tenías que hacer control al suprimir y reiniciar la computadora. ¿Ya? A veces antes era una sola vez, después hicieron 2 veces para mayor seguridad. La primera vez para que abriera una especie de administrador de tareas, pero después ya, no, controlar suprimir 2 veces, reiniciaba la computadora completamente. Había incluso un botón de reseteo en los computadores. ¿Sí? Un botón que tú hundías y la computadora se apagaba y se prendía bruscamente. Eso se usaba cuando la tecla control al suprimir no funcionaba. Es más, se decía en esa época, se hacía mucha burla a Windows, a Microsoft, y se decía que las teclas más utilizadas en Windows eran control al suprimir. ¿Ya? Esa fue una combinación de teclas que se inventó cuando se estaba desarrollando el sistema OS 360, porque necesitaban una forma de reiniciar el proceso en caso de que durante el proceso de desarrollo del software se bloqueara el sistema y no tener que esperar a que se desbloqueara ni apagarlo bruscamente, sino darle una orden para que cancelara todo lo que estaba ejecutando. Y se decidió por esas 3 teclas porque primero estaban bastante separadas y era muy difícil presionar las 3 al tiempo. ¿Ya? Primero necesitas las 2 manos y tienes que hundir esas 3 teclas a la vez para que se active el comando. De tal manera que quiere decir esto, señores, que si simplemente es imposible presionar esas 3 teclas por accidente. ¿Ya? Entonces se decidió que se iba a usar para ese proceso y se siguió utilizando y se siguió usando para reiniciar la computadora. Actualmente la combinación de teclas control al suprimir ha quedado relegada a ejecutar tareas de mantenimiento del sistema y habilitar, por ejemplo, el administrador de tareas y validar o analizar el proceso de actividades que estén bloqueando el sistema y poderlas reiniciar. Pero en esta época esto no era posible. Tocaba reiniciar la computadora en caso de esos bloqueos. La multitarea de tiempo compartido es aquella en la que el microprocesador atiende a cada proceso durante una fracción de segundo. Esta es una técnica conocida como la round robin o la técnica de ronda de robin, en donde el sistema va atendiendo por un intervalo y va haciendo un ciclo para ir recorriendo las diferentes aplicaciones. Para mantener este sistema en orden, cada tarea puede recibir incluso un nivel de prioridad. ¿Sí? Ese nivel de prioridad que podemos verlo al mirar en las tareas que está ejecutando el sistema, nos determinarán qué actividades tendrán un mayor nivel de ejecución dentro del sistema, o sea, una mejor prioridad. Si todos tienen el mismo orden de prioridad, se procesa en secuencia según el momento en el que se abrió la aplicación. También se le puede llamar multitarea preferente, porque si se maneja con prioridad, pues se le da preferencia a los procesos con mayor prioridad. Y tú incluso puedes, como usuario que eres del sistema en Windows, por ejemplo, puedes subir el nivel de prioridad de tus procesos para que sean atendidos de mejor manera. Aquí tenemos los ejemplos de los sistemas operativos actuales, FreeBSD, Windows XP, en su época Linux, y de ahí para arriba, pues los sistemas que vengan a partir de aquí. Y el sistema operativo multitarea que se trabaja en la actualidad es el que se conoce como multitarea real. ¿Por qué se le dice multitarea real? Porque es que aquí en este momento de verdad sí el sistema está haciendo varias cosas a la vez. Como les digo, porque los sistemas, por ejemplo, los procesadores Core i3, Core i5, Core i7, Core i lo que sea actualmente, pues
tienen múltiples núcleos de ejecución o múltiples core. Core quiere decir núcleo en inglés. Entonces, cada uno de esos cores o cada uno de esos núcleos puede ejecutar una tarea al tiempo, porque es que los procesadores originalmente tenían un solo núcleo y el núcleo es la unidad de ejecución específica del sistema. O sea que si solamente tienen una unidad de ejecución, pues solamente pueden ejecutar una tarea a la vez en realidad. Pero como les dije, conmutaban tan rápido entre las diferentes actividades porque un microprocesador es capaz de ejecutar millones de actividades distintas en un solo segundo. Obviamente un ser humano no captaba ese salto, ese cambio de una actividad a otra. Habría que ser como Superman de pronto para darse cuenta de ese cambio. Pero ya en la multitarea real, los sistemas podían tener más de un procesador, por ejemplo. Eso sí, no van a poder manejar más de un procesador en un PC. Eso no se puede. Las boards de esos computadores no soportan esa característica ni esa tecnología. Pero las boards especialmente diseñadas para servidores, por ejemplo, ya máquinas hardware mucho más robustas que un PC convencional y físicamente muy diferentes, ¿sí? Estamos hablando de máquinas grandísimas en algunos casos, aunque ahora son bastante compactas, pero aún así tienen un hardware mucho más complejo y mucho más pesado que el hardware de un PC. Es más, tú ahí no vas a encontrar eso de que Core i7 ni nada por el estilo. ¿Sí? Tú ahí vas a encontrar procesadores Xeon, vas a encontrar procesadores Itanium, vas a poder encontrar procesadores Opteron, que son líneas de procesadores especialmente para trabajo pesado, para servidores. Y adicional a esto, pues las boards son distintas y las boards pueden tener más de un procesador a la vez. ¿Ya? Nosotros allá en la universidad, cuando trabajé en la Universidad Simón Bolívar, allá en la universidad teníamos 4 servidores, ¿cierto? Conectados en una sola unidad central, un bloque central se llamaba un Blade Center. Y cada procesador tenía, cada computadora tenía 2 procesadores. Y cada una tenía 80 GB de memoria RAM. ¿Ya? Entonces, obviamente, pues, estamos hablando de sistemas especialmente diseñados para trabajo fuerte, trabajo pesado, y los sistemas operativos que estén montados en esas plataformas, pues deberían ser capaces de manejar más de un procesador a la vez. Ahora, esos procesadores, cada uno es multinúcleo también, así que imagínense la potencia de ejecución que se tenía en esas computadoras, o que se tiene en esas computadoras. En cambio, en los PCs tenemos un solo procesador, pero en la actualidad ese procesador puede tener varios núcleos. Entonces es como si hubiera en realidad varios procesadores. Entonces los sistemas operativos que se construyan para manejar esa arquitectura de hardware deberán ser capaces de manejar varios procesadores a la vez. ¿Listo? A eso ya se le conocía como multitarea real porque aquí de verdad sí se estaban haciendo varias tareas al tiempo, cada una en su unidad de core, en su unidad de ejecución. 4 cores, 4 procesos al tiempo. 8 cores, 8 procesos al tiempo. 2 cores, 2 procesos al tiempo. Entonces, solo, como dice aquí, solo se da en sistemas multiprocesador y es aquella en la que varios procesos se ejecutan realmente al mismo tiempo. También se le conoce como sistemas de tiempo compartido y se le puede denominar multiproceso porque tienen múltiples procesadores para ejecutar las actividades. Las máquinas Linux actuales, los sistemas Windows, a partir del Windows NT en adelante, los Mac OS X, todos los sistemas actuales son multitarea real porque todos los procesadores actualmente son multinúcleo. ¿Listo? O sea que en estas plataformas de hardware no podrán instalar, por ejemplo, nunca un Windows 98 real, por lo menos. Tendrán que montar uno simulado, montando algún emulador que les permita correr el hardware de la computadora como si fuera un hardware viejo, que se puede también, ¿oyeron? Características particulares de esta multitarea. Por ejemplo, mejora la productividad del sistema y la utilización de recursos. ¿Por qué? Hay menos desperdicio. ¿Ya ven? No, el procesador está desocupado porque es que el proceso actual está haciendo uso del disco para guardar una información. Bueno, listo, entonces el procesador atiende a alguien más.
mientras el disco está guardando esa información. Mientras se pasa de la memoria al disco a través de un canal especial de comunicaciones que se llama DMA, y mientras eso está pasando, tú haz otra cosa. ¿Ya? Bueno, mira, ahora estoy esperando que abran un archivo. Bueno, listo, entonces atiende a otro y ahí vas. Y ahí te vas ejecutando tú y vas corriendo y vas funcionando de manera real y optimizando el consumo de recursos de tu sistema. Multiplexa recursos entre varios programas. Esa palabra multiplexa, ¿qué significa? Multiplexar es un término que especifica que un conjunto de recursos utilizan el mismo mecanismo de comunicaciones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, al decir que se multiplexan recursos entre varios programas, es que varios programas comparten el mismo recurso. ¿Sí? Por ejemplo, el disco duro. ¿Ya? Tienes un software descargando una película, tienes otro abriendo un archivo en Excel, tienes otro guardando un documento desde Word. Entonces, los tres procesos están haciendo uso del mismo recurso, que es el disco duro. Entonces, el sistema se encargará de hacer esa multiplexación o ese compartimiento de recursos de tal manera que un proceso no afecte al otro. ¿Ya? Generalmente soporta múltiples usuarios. Por lo general, puede soportar múltiples usuarios, aunque esto también depende del equipo de hardware y de la finalidad del dispositivo. Pero por lo general los sistemas que nosotros conocemos pues tienen soporte multiusuario. Proporciona facilidades para mantener el entorno de usuarios individuales. ¿Por qué? Porque cada usuario tiene su propio ambiente y su propio espacio de trabajo. Y no se mete con los espacios de trabajo de los otros usuarios. Es más, tiene sus propios archivos, están hasta protegidos. Si tú quieres, no le das acceso a nadie a esos archivos, ¿verdad? Y debido a eso, pues se puede manejar una validación de usuarios para los procesos de seguridad y de protección. ¿Cómo así? Tú te tienes que autenticar contra el sistema. De alguna manera, usuario y contraseña, un código, una huella, no sé, te tienes que identificar o validar tu usuario contra el sistema. Y proporciona contabilidad de recursos, sí, de uso, perdón, de los recursos por parte de los usuarios. Los que hayan en algún momento abierto algo llamado el monitor de rendimiento, por ejemplo, de Windows, verán que les contabiliza la cantidad de CPU que han usado, la cantidad de memoria, ¿sí? O los que han abierto, por ejemplo, el administrador de tareas y se han ido a los recursos, podrán ver que ahí aparece esa contabilización, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a mirarlo un momento. Vamos a presionar, pues, la combinación de teclas Control al suprimir. Si ustedes la presionan allá, podrán activar después lo que se conoce como el administrador de tareas. Listo, ahí está. Aquí se ve el consumo de CPU, consumo de memoria, consumo de disco, ¿cierto? Entonces, aquí en rendimiento, yo veo cómo se está comportando el consumo de mis sistemas, ¿sí? El consumo de CPU, y eso es la contabilización de la que habla aquí el sistema. El uso de la memoria, mis discos duros, ¿sí? Mi red. Entonces, digamos que esto es lo que se refiere a los sistemas de contabilización de recursos. Dice aquí, multitarea sin soporte multiusuario se encuentra en algunas computadoras personales o en sistemas de tiempo real. Ahorita hablamos de lo que son esos sistemas de tiempo real. No los confundan con multitarea real, son dos cosas distintas. En estos casos quiere decir que puede que existan, como ya les había dicho, sistemas multitarea, o sea, que ejecuten múltiples actividades al mismo tiempo, pero que no tengan múltiples usuarios que puedan ejecutar, sino que es un solo usuario. ¿Ya? Y los sistemas multiprocesadores son sistemas multitarea por definición, o sea, los que llamamos multitarea de tiempo real, ya que soportan la ejecución simultánea de múltiples tareas sobre diferentes procesadores. Los sistemas de multiprogramación, o sea, los de multiprocesadores, se caracterizan por tener múltiples programas activos compitiendo por los recursos del sistema. Es lo común de la multitarea, ¿cierto? Múltiples programas compitiendo por los recursos y obviamente compartiéndolos entre sí. Y el sistema tiene que estar muy bien construido para evitar que un proceso se meta con el otro proceso y le quite pues, ejecución y cosas por el estilo. Más,
Cuando Windows ve que un proceso de un programa quiere acceder a recursos de otro, él hace unos bloqueos y muestra unos mensajes en pantalla indicando que un proceso quiere leer datos de un espacio de memoria que no le toca, que no le corresponde. Recuerden que los sistemas se protegen. La otra clasificación es ya no según la cantidad de tareas que pueden ejecutarse al tiempo, sino la cantidad de usuarios que pueden atender dentro del sistema. Aquí hablamos de lo que son los sistemas monousuarios, que al igual que los monotareas, pues fueron los primeros que se desarrollaron. Solamente puede existir un usuario, y esto obviamente debido a limitaciones de hardware específicamente. Y adicional a eso, pues ese usuario, señores, es administrador. Siempre va a tener privilegios de administrador. Y eso era un problema de seguridad en esos sistemas operativos iniciales. Este tipo de sistemas son muy simples. Dice aquí, todos los dispositivos de entrada, salida y control dependen de las tareas que se estén utilizando y hay un solo usuario. Y como hay un solo usuario, por lo general no hay un login. O sea, un login es el proceso en el cual el usuario se identifica contra el sistema. Pone su nombre de usuario y su contraseña, por ejemplo. A ese proceso se le llama login. ¿Sí? Entonces, como hay un solo usuario, muchas veces no hay autenticación, sino que el ingreso es directo. En las primeras versiones de Windows, pues eran de esta manera. Incluso hasta el Windows 98, hasta el Windows Millennium, perdón, o Millennium, como le decían, fue una de las peores versiones de Windows que salieron al mercado, hasta que apareció Windows Vista, que fue peor todavía. Entonces, en ese caso, señores, los sistemas eran monousuarios, eran multitarea, pero eran monousuarios. ¿Listo? No existían múltiples usuarios. Tú podías simularlo si querías, pero en realidad no había esos sistemas de varios usuarios al mismo tiempo. ¿Ya? Cuando surgieron los sistemas basados en el núcleo NTFS, que es los sistemas de Windows NT 2000, y cuando llegaron a los computadores del hogar con el Windows XP, ahí sí había multiusuarios. Es más, algo que uno hacía cuando estaba en Windows 98, ¿cierto? Que era que a veces los usuarios le ponían una clave, creaban lo que se conoce como un inicio de sesión. Entonces le ponían un usuario y una clave de inicio de sesión al sistema. Pero era algo como simulado, no era un usuario real. Porque tú podías entrar a todos los usuarios diferentes del computador. Es más, tú presionabas la tecla escape y tú entrabas sin contraseña y sin nada. ¿Ya? Entonces, eso era lo que tú hacías. ¿Ya? Tú, oye, no me acuerdo de la clave de mi equipo. Le dabas escape y ya le entraba. Listo. Ahora vamos a entrar aquí. Listo, pon la clave que vayas a usar. Y ya. Entonces la gente creía que uno hackeaba esos computadores fácilmente, pero eso no era ningún hackeo, sino simplemente que no había usuarios. Esa ventanita de usuario y contraseña era simulada solamente. ¿Ya? Ya cuando surgió el Windows XP, ya tú no podías hacer eso, porque ahí sí habían usuarios específicos. Pero entonces tenían, como lo instalaban mal, lo que hacían era que durante el proceso de instalación al usuario administrador no le ponían clave. Entonces uno entraba en el modo de pantalla de usuario y contraseña y ponía administrador sin clave, enter y ya uno ingresaba. Pero eso porque lo instalaban mal. ¿Ya? Pero ya en esos sistemas ya dejaron de ser monousuarios y se volvieron multiusuarios. ¿Sí? Sistemas que cumplen simultáneamente las necesidades de dos o más usuarios que comparten el mismo recurso. Entonces, en este caso, nuestras computadoras, nuestros PCs, tienen varios usuarios que están corriendo en el sistema. ¿Ya ven? Varios usuarios al mismo tiempo. Este tipo de sistema se emplea especialmente en redes de computadoras y como los equipos todos actualmente soportan comunicaciones en red, pues existen sistemas multiusuarios. Y se trabaja fraccionando el tiempo o a través de lo que se conoce como time sharing o tiempo compartido, el uso de cada uno de estos usuarios, así como el uso de las tareas de cada uno de estos usuarios. ¿Cómo podemos ver esto en el sistema? De la misma forma como hicimos ahorita, con la combinación de teclas control al suprimir y abriendo el administrador de tareas. Aquí en usuarios vemos el usuario actual del sistema, pero a nivel del usuario de login de la computadora y los procesos que ese usuario está corriendo. ¿Listo? Pero si me voy aquí a detalles, acá veo
la lista de todos los procesos que están corriendo en el sistema y acá en esta columna que está aquí, ¿sí?, de nombre de usuario, puedo ver que hay un usuario llamado José, hay un usuario llamado System, hay un usuario llamado servicio local. ¿Sí ven? Entonces hay varios usuarios corriendo al mismo tiempo en el sistema. José es mi usuario. System es el administrador por defecto del sistema, es el superadministrador del sistema. Este es un usuario para manejar servicios propios de la computadora. Aquí hay un usuario para los administradores de ventanas, el DWM, ¿sí? Entonces tenemos aquí varios usuarios que están corriendo al mismo tiempo. Aquí hay otros servicios de red. ¿Sí ven? Entonces aquí está la evidencia de que estos sistemas son multiusuarios. ¿Ya? Miren, Teams consume bastantes procesos. Por eso es que consume bastante memoria. Entonces, esos son los sistemas multiusuarios. Sistemas que son capaces de manejar múltiples usuarios al mismo tiempo. Incluso, esos múltiples usuarios pueden ser múltiples personas distintas. Cada una conectándose de alguna manera diferente a la computadora. Los sistemas de procesamiento por lotes. En este caso, estos son sistemas que procesan una serie de trabajos al mismo tiempo, de manera simultánea, sin la intervención de un usuario. Ya estos sistemas, pues digamos que como tal no existen. Como sistemas de procesamiento por lotes ya no existen. Los sistemas operativos actuales pueden ejecutar procesos por lotes y lo hacen. ¿Ya? Pero a estos tipos de sistemas operativos se les llamó en una época en la que los usuarios de los sistemas de cómputo tenían que programar unas tarjetas perforadas, ¿ya?, y pasárselos al sistema para que ejecutara las actividades de la tarjeta. Básicamente eran los computadores que se podían programar para ejecutar actividades diversas. Entonces procesan una gran cantidad de trabajo con poca o ninguna interacción entre los usuarios y los programas en ejecución. ¿Sí? Dice aquí, se reúnen todos los trabajos comunes para realizarlos al mismo tiempo, evitando la espera de dos o más trabajos, como sucede en el procesamiento en serie, donde le tienes que ir dando las cosas una cada vez que quieres que se vayan ejecutando. Voy a mostrarles aquí un pequeño diagrama del libro de sistemas operativos de André Tannenbaum, donde explican uno de estos sistemas de procesamiento por lotes. Entonces, tenemos esta computadora, la 1401. Esta computadora recibía unas tarjetas perforadas. ¿Listo? Estas tarjetas perforadas tenían todo el programa escrito en binario. ¿Listo? Las perforaciones de las tarjetas eran 1, las no perforaciones eran 0. Entonces, ahí estaban las diferentes tareas que se tenían que ejecutar. Pero eso no se podía ejecutar directamente en la computadora que hacía las actividades. Había que pasar eso a una cinta. Entonces, la 1401 era la que se encargaba de tomar esas tarjetas perforadas y pasarlas a la unidad de cinta. Una unidad de cinta magnética. Los que hayan conocido los cassettes, pues, así, algo de eso. Así como esa, el mismo tipo de cinta. Y la 1401 convertía esto a la unidad de cinta. Luego otra persona llevaba estas cintas a la máquina 7094, ¿sí? Y ahí el sistema leía la cinta y ejecutaba todas las operaciones que estaban grabadas en esa cinta. Y generaba una salida en otra cinta acá diferente. Olvídense de en esa época que de discos duros y nada. Eso no existía en esa época. Entonces luego se tomaba esa grabación que se hizo en esa cinta de salida y se pasaba otra vez a la 1401 y ella generaba un papel con los resultados de los cálculos hechos por la computadora. Entonces, simplemente yo le daba el programa para que ella lo ejecutara y ella ejecutaba todas las actividades. Eso era el procesamiento por lotes. ¿Oyeron? Entonces, este era el proceso que se utilizaba en estas computadoras. En este caso eran de la línea Univac. Esos ni los llegué a conocer. Esos me hablaron. Una de las personas que nos habló de esos sistemas fue la directora del programa. La profesora Berta. Ella sí le tocó trabajar con esos sistemas cuando estaba estudiando. Muy bien. Entonces se reúnen todos los trabajos y se realizan al mismo tiempo. Esto es un sistema de proceso. O sea, se trabaja por lotes. Dame el lote de tareas que tengo que ejecutar y yo las ejecuto. No me tienes que estar molestando tú con actividades tuyas propias.
Los sistemas de tiempo real ya son una cosa muy particular. En estos casos, los sistemas de tiempo real se les llama así porque las tareas se ejecutan en el tiempo real en el que se llaman, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que ustedes están manejando un tren bala en Japón, ¿cierto? Esos trenes que van a unas velocidades grandísimas y ustedes necesitan mandar la orden de frenar para poder evitar un choque o una colisión. Y resulta que el sistema está ocupado haciendo otra cosa. Entonces dice, bueno, tú pasas a espera porque necesito terminar este proceso que me llamaron acá y el proceso de frenar se espera. Entonces, obviamente hay un choque. No, si yo mando a frenar, que se frene de manera inmediata, que automáticamente se active el sistema de frenos y que no haya que esperar. O sea que en estos casos el tiempo de respuesta es sumamente importante, ¿cierto? Aquí imagínense un Windows corriendo en estos sistemas. Olvídense de ese cuento, ¿ya? Y si es un Linux, tiene que ser un Linux especial para funcionar en tiempo real. La administración de los recursos no es relevante. No, que es que aquí se consume mucha memoria. Eso no importa. Lo que importa es que la respuesta sea inmediata. Se da la orden y la respuesta se ejecuta enseguida, ¿ya? Hay una asignación de prioridades que son críticas. O sea, frenar es una actividad crítica, por ejemplo, en un vehículo. Si el procesador, la computadora del carro, ¿verdad?, está ocupada atendiendo otra cosa y tú presionas el freno, tiene que dejar de hacer todo lo que está haciendo y frenar, porque esa es una actividad crítica dentro del sistema, ¿sabes? Entonces, en este caso hablamos de sistemas operativos como VxWorks, por ejemplo, que es un sistema operativo que se usa en los automóviles. La bolsa de valores usa un sistema operativo de tiempo real, porque ahí no puedo perder tiempo esperando milésimas de segundo, porque de un segundo a otro el precio de un producto puede caer tanto que puede llevar a una empresa a la quiebra. Entonces, aquí tú no vas a ver sistemas normales como los que ves en las computadoras de PC. Tú vas a tener aquí hardware especializado y vas a tener sistemas operativos que responden de una manera inmediata al tipo de actividades que se requieren, ¿ya? Un scheduler, un agendador o planificador es el que dispone de la ejecución de los procesos, ¿sí? Y basado en el esquema de prioridades, pues atiende de la forma respectiva según las órdenes que se van llevando o se le van solicitando. Entonces, los sistemas de tiempo real son aquellos en los que el tiempo de respuesta es lo único que importa, por encima del consumo de recursos. Si hay que ponerle 4 veces más memoria de lo que tiene ahora, pues hay que ponérselo. ¿Listo? Imagínense una planta nuclear, por ejemplo, que se demoren en atender ciertos procesos y no, esto es enseguida, señores. Apenas se dé la orden de liberar presión, pues enseguida, eso no hay que esperar, ¿ya? Entonces, eso es lo importante aquí en estos sistemas operativos, ¿ya? La respuesta del sistema. Y lo que son los sistemas distribuidos, pues en este caso el sistema trabaja de forma distribuida entre varios computadores. Tú repartes la carga. Normalmente el sistema operativo distribuye las actividades entre diferentes máquinas, cada una encargándose de una funcionalidad común. Cuando ustedes hacen una búsqueda en un motor de búsqueda como Google, olvídense que ustedes se están conectando con una sola computadora. Google tiene una granja de servidores, ¿sí? Una gran cantidad de pequeños servidores que atienden a los diferentes usuarios. Entonces, el sistema está distribuido entre varias máquinas, pero para ti es una sola computadora, es un solo sistema al que tú te estás conectando. Aquí lo importante son la transparencia, ¿cierto? La eficacia, la flexibilidad y la escalabilidad del sistema, ¿sí? Los procesos internos son transparentes para el usuario. Al usuario no le interesa qué es lo que está pasando. Al usuario no le interesa cuántas máquinas son. ¿Qué le interesa al usuario? Que el sistema le responda rápido, o sea, que sea eficiente, ¿ya? El sistema tiene que ser flexible para poder adaptarse a los cambios dentro de las topologías. O sea, que algún sistema se cayó, entonces el otro entró a trabajar, uno reemplazó al otro, de tal manera que el usuario no se percató de que se cambió de máquina, ¿cierto? Tú de pronto, si te pones a hacer un análisis de tráfico o análisis como el que yo estaba haciendo ahorita, para verificar a ver por qué era que el internet estaba un poco lento, tú vas a ver de pronto, llena, se cayó por un segundo, ¿ves? Se cayó el sistema por un segundo, pero tú no te percatas el usuario final no se percata de eso.
Y mira, ahora se está conectando con otra computadora, no con la que estaba antes. Pero tú no lo percatas. Y la escalabilidad, que el sistema crezca todo lo que se necesite. ¿Ya? No, hay que ya Google no está dando soporte. Bueno, compre más computadoras. Listo, compramos 200 computadoras más y ya las conectamos al sistema. Listo, ya podemos manejar muchos más usuarios. ¿Saben? Entonces, aquí se utiliza el concepto de comunicaciones en grupo a través de una técnica de mensajería o de comunicación llamada multicast. ¿Sí? Eso lo van a entender un poco más en la parte de redes. Por ahora sepan que multicast es comunicarse en grupo. Digamos que si tú estás en una computadora y tú te quieres ir a Google, pues tú te conectas uno a uno con Google, uno a uno tú. Eso se llama únicas. Pero en estas comunicaciones múlticas, tú mandas un mensaje y ese mensaje le llega a todo el grupo al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, tú solamente tienes que mandar el mensaje una sola vez y el mensaje le llega a todos, porque usas lo que se conoce como una dirección de grupo. Entonces, eso es un sistema distribuido, un sistema dividido entre varias máquinas que se reparten las actividades. Obviamente necesitan un equipo central que controle toda la ejecución de las actividades. ¿Ya? Entonces, cuando el sistema operativo se distribuye entre varias computadoras, la función se reparte entre diferentes equipos, pues estamos hablando de un sistema operativo distribuido, ¿listo? Entre varias máquinas como tal. Entonces, estas son algunas, señores, algunas de las clasificaciones de los diferentes sistemas operativos que podemos encontrar. ¿Cuáles son las más comunes y de las que más se habla? La de multitarea, monotarea, multiusuario y monousuario. Esas son las cuatro que más se manejan. ¿Eh? Ahora, Windows. ¿Windows en qué clasificación entra? Pues Windows entra, por ejemplo, si es el Windows Server, Windows de redes, entra en multitarea. Específicamente multitarea de tiempo compartido. Perdón, multitarea real, disculpen. Es multiusuario. Puede ser distribuido. Linux también tiene esas características. VxWorks, por ejemplo, el sistema que utilizan los vehículos, es de tiempo real. Es monousuario. ¿Listo? Multitarea. Entonces, un solo sistema no va a caber en una sola clasificación. Bueno, señores, con eso terminamos el tema del día de hoy. Ya nos veríamos en la próxima clase.